¿Cómo están? Bendiciones. Comenzamos nuestro devocional en Génesis capítulo 40, versículo 9 al 23. De estos vamos a estar leyendo algunos versículos. Si usted desea, haga una lectura completa de estos pasajes. ¿Saben que una pregunta común algunas veces entre las personas es ¿por qué Dios creó al hombre? Y la respuesta está en su palabra: lo creó para su gloria. Ese fue uno de sus propósitos, pero solo las personas que reconocen a Cristo pueden vivir para darle la gloria a Dios, porque Dios se ha glorificado en Cristo y Cristo nos llama a seguirlo en fe y en arrepentimiento. Esta gloria de Dios nos habla de la grandeza de Él. La Biblia dice que toda la tierra está llena de su gloria, y aunque todo esto podemos verlo en la creación, en la salvación y en sus planes de eternidad, también podemos ser partícipes de ello acá mismo y ahora mismo. Esto quiere decir que realmente podemos vivir dando la gloria a Dios. Y seguramente en tu caminar con el Señor te habrás dado cuenta que nos es fácil dar la gloria a Dios, sobre todo cuando nos va bien y lo decimos comúnmente: es gracias a Dios me fue bien. Pero ¿cuándo escuchaste decir gloria a Dios porque me fue mal? Y esto no es algo usual en nosotros, pero se debe a que muchas veces hemos asociado en nuestra mente que Dios es digno de gloria cuando las cosas salen bien, pero cuando salen mal para nosotros, o cuando estamos pasando por aflicción o alguna injusticia o alguna angustia, generalmente nos cuesta elevar la gloria a quien se la merece, que es nuestro Dios. Y es que para darle la gloria a Dios es importante conocer, aceptar su soberanía, que Él está juntamente con su gobierno por encima de todo, sobre todo por encima de toda situación, y que su providencia puede obrar aún en las situaciones más difíciles para llevarnos hacia sus propósitos, aun si no podemos ver cuáles son o cómo se cumplirán estos en nuestra vida. La palabra justamente en esta porción nos lleva nuevamente a ver la vida de José y de las personas que los rodeaban en ese momento, y nos muestra cómo la vida de todo ser humano está en las manos de nuestro soberano Dios, incluyendo esas situaciones difíciles. Este capítulo inició relatándonos el momento en que el copero y el panadero del faraón van a la cárcel y cómo Dios permite que ambos tengan un sueño que se relacionaba con sus vidas, ya que para que podamos recordar, para la cultura antigua eran muy importantes los sueños y su interpretación. Eran considerados un vehículo de orientación para su presente y una anticipación de su futuro. Vemos cómo José, al darse cuenta del ánimo y de la preocupación que estas personas reflejaban, les pregunta y termina enterándose de sus sueños y de sus ansiedades al no tener un intérprete de esto que ellos habían soñado. José se ofrece, aclarando primero que las interpretaciones son de Dios y no de ningún ser humano. Como los presos sabían de la relación especial de José con Dios, cuentan su sueño a José. A veces podemos creer que porque estamos siguiendo a Cristo y estamos en las manos de ese gran Dios de amor, no va a haber momentos difíciles. Pero sin embargo, el seguir a Jesús no nos libra de situaciones complicadas y del dolor. Vas a vivir muchas o algunas experiencias que la gran mayoría de las veces no lo vas a poder entender. El propósito de Dios con José era que llegara a convertirse en el administrador de Egipto. Para que esto fuera una realidad, debían pasar algunas cosas, como por ejemplo llegar a Egipto, porque no era casualidad
que lo hayan vendido sus hermanos a estos mercaderes. Estando ahí debía empezar a dar sus primeros pasos de administrador, porque el propósito de Dios era convertir a José en el administrador de Egipto, pero no lo iba a hacer de la noche a la mañana. El comienzo fue la casa de Potifar, pero luego él lo llevó a dar otro paso. José debía ganar experiencia y reconocimiento, porque una cosa era administrar una casa y otra muy diferente, una organización como lo era la cárcel. Aunque parezca difícil de entenderlo, la cárcel sería el medio utilizado por Dios para dar a conocer a José, y para esto era importante la conexión con las personas indicadas para hacer que el nombre de José fuera recordado y reconocido afuera. Por esto Dios puso delante de José tanto al copero como al panadero. No era casualidad que estas personas estuvieran ahí con José. El versículo 14 nos dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Pero todo esto sería posible solamente en el tiempo justo de Dios. El versículo 23 nos dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No era casualidad que el jefe de los coperos se olvidara de José. Lo que pasaba es que todavía no era el momento preciso de Dios que José saliera de la cárcel. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones quizás que no entendemos o creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y nos sentimos solos, no te preocupes por esa situación que estás pasando o por lo difícil que parezca. Pronto llegará a su fin, solo que será en el tiempo preciso de la voluntad de Dios. La cárcel es para cualquier persona el lugar de tormento, pero en las manos soberanas de Dios no fue más que el instrumento y el medio para que el carácter y la vida de José surgiera de manera definitiva. José nunca quitó su confianza de Dios, aún en lo terrible que era ese lugar. Nos vamos a encontrar muchas veces en circunstancias, como dije anteriormente, difíciles y adversas, pero será una nueva oportunidad para confiar en el Señor y esperar en Él. Será una nueva oportunidad para glorificarlo, porque no estamos solos, contamos con Él. Y eso es lo que hace la diferencia cuando pasamos por valles, por ríos, aún por el fuego. El Señor promete acompañarnos y nos acompaña, nos sostiene y sustenta nuestra vida en esos momentos difíciles. José glorificó al Señor de forma directa al dar testimonio de Él frente a personas que sufrían el mismo castigo en la cárcel, y al mostrar que su fe estaba en el Señor a pesar de las situaciones presentes. Por ello, aunque fue olvidado por el copero del faraón, como lo dice la palabra, Dios nunca lo olvidó. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 nos recuerda: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra hoy nos lleva a esa necesidad de saber rendirnos al Señor cuando estamos en situaciones difíciles,
Como dice Santiago, cuando nos encontramos en diversas pruebas, aprender a rendirnos ahí y darle la gloria al Señor en tiempos de dificultad. Y si sentimos en este momento que nuestro corazón está preso por el pecado o hay situaciones de las cuales necesitamos ser libres, vayamos a Cristo. Él es nuestro libertador. Su sufrimiento valió la pena. Él nos ha rescatado, así que tengamos esa confianza de acercarnos en este día delante de Él. Recuerda que Dios no se olvida de ti. Te invito a orar. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra en este día que siempre habla a nuestro corazón. Gracias porque así como tú tuviste en cuenta a José delante tuyo, también nuestra vida se encuentra delante de tu presencia. Descansamos, Señor, en esta verdad y te rendimos toda nuestra voluntad delante tuyo. No queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra capacidad limitada. Queremos dejar que tu soberanía, Señor, y tu poder pueda obrar con libertad en nosotros. Sabemos y entendemos que tu propósito en nuestra vida tiene propósito eterno y en esto queremos descansar. Ponemos toda nuestra confianza en ti y que todo sea para dar gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.